nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Ortega ofrece borrón y cuenta nueva de la masacre de abril de 2018. Estados Unidos exige la liberación inmediata de los presos políticos antes de dialogar con Ortega. Argentina condena presencia de supuesto terrorista iraní en toma de posesión de Daniel Ortega. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este martes 12 de enero de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. Argentina expresó este martes su más enérgica condena a la presencia del iraní Mohsen Rezaei en el acto de toma de posesión de Daniel Ortega. El iraní es uno de los imputados por la justicia argentina por el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos y sigue impune. Mohsen Rezaei es vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán y su presencia en Managua constituye para el gobierno de Alberto Fernández una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista. A pesar de la molestia que el país sudamericano expresó este día, el gobierno argentino toleró que su embajador en Managua, Daniel Capitanich, asistiera al acto de Ortega. Fuentes de la Cancillería confirmaron a la agencia de noticias EFE que el embajador argentino transmitió por teléfono a sus superiores jerárquicos que nunca se cruzó ni saludó ni sabía que estaba el iraní en el evento. El Departamento de Estado de los Estados Unidos exigió este martes la liberación de presos opositores de Nicaragua como un primer paso para iniciar un eventual diálogo con el gobierno de Daniel Ortega, al que definió como un autócrata represivo. Emily Mendrala, subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que Ortega no cuenta con el mandato democrático para gobernar, puesto que las elecciones de noviembre fueron un simulacro electoral, y avisó que Estados Unidos usará las herramientas diplomáticas y económicas a su alcance para apoyar al pueblo de Nicaragua. Pese a no reconocer la legitimidad del gobierno de Ortega, el Ejecutivo de Estados Unidos mantendrá abierta su embajada en Nicaragua porque considera que su presencia en el país es muy importante. Finlandia expresó su profunda preocupación por la situación de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. El breve mensaje fue compartido por el Ministerio de Asuntos Exteriores finlandés a través de su cuenta de Twitter, al tiempo que adjuntó el comunicado de la Unión Europea sobre las recientes sanciones aplicadas al régimen de Daniel Ortega. Finlandia hizo énfasis que las medidas restrictivas de la Unión Europea incluyen ahora a un total de 21 personas y 3 entidades estatales de Nicaragua. Gilma Erdocia, esposa del exdiputado José Palé, informó que el preso político ha perdido 90 libras de peso, luego de estar más de 7 meses cautivo en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote en Managua, acusado por supuesta traición a la patria. Erdocia desconoce si su marido ha sido golpeado en prisión e insistió en que el encierro injustificado es una constante tortura psicológica. La fuerte espíritu, preocupado de los que estamos afuera, preocupado de la situación que se está viviendo. Sin embargo, él físicamente está muy débil. El tenerlo ilegítimamente preso para mí es ya una agresión. Y sí, es agresión psicológica y tiene consecuencias físicas. Muy débil, con una debilidad bastante extrema, se le nota ya dificultad hasta para caminar. Desde el 4 de enero al día de hoy martes, se registraron 37 nuevos casos de COVID-19 en el país, informó el Ministerio de Salud, MINSA. Los datos reflejan una disminución de personas contagiadas en las últimas 2 semanas. A su vez, la institución mantiene congelada la cifra de fallecidos desde octubre de 2020 y asume solo un deceso cada 7 días.
Con estos datos, Nicaragua acumula de manera oficial 289 muertes a causa del virus y más de 17.500 casos confirmados. La entidad sanitaria sigue sin revelar a la población sobre la presencia de variantes en el país, mientras médicos independientes reclaman el ocultamiento de las cifras reales y el mal manejo de la pandemia por parte de las autoridades nacionales. El Pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Daniel Ortega concluyó su primer discurso como nuevo presidente ilegítimo de Nicaragua, señalando que hará borrón y cuenta nueva a los sucesos de 2018. Sin embargo, el mandatario no especificó si eso incluye liberar a los presos políticos o sellar su impunidad a sus crímenes. Tampoco explicó si eso incluiría nuevas elecciones para bajarse de la ilegitimidad que le ha declarado la comunidad internacional y la oposición nicaragüense. Conversamos sobre el tema con defensores de derechos humanos y opositores. Escuchemos la reflexión de la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, acerca del discurso del oficialismo. En primer lugar, como este hombre habla de forma tan confusa y se salta de un tema a otro y mezcla todo, entonces eso ha hecho que estas palabras, que a mí me parecen muy serias, hayan tenido diferentes interpretaciones. Hay quienes piensan que como esa afirmación la hizo cuando estaba refiriéndose a las bondades que tenía el sistema de diálogo y consenso que había establecido con la empresa privada y que fue interrumpido prácticamente cuando la empresa privada tomó distancia después de la represión de 2018, que solo se estaba refiriendo que el llamado era a los empresarios más o menos a decir, podemos volver a la situación de antes de 2018 y olvidémonos de lo que ustedes hicieron. A mí me parece que esa interpretación es muy restrictiva. A mí me parece que la crisis política, social y económica no se puede dividir de ninguna manera y para buscar cómo resolverla, arreglándose con alguno de los sectores que estuvieron o que se vieron involucrados, ¿verdad?, en la legítima protesta y consecuente y consiguiente represión. Esto prácticamente involucra a todos. Entonces no puede pensarse, este llamado a borrón y cuenta nueva solo se refiere al comportamiento o a la actitud de la empresa privada. Yo pienso que con esta afirmación, si no fue un lapsus, producto precisamente de la preocupación que tiene por el encarcelamiento de tantas personas inocentes y el impacto que esto ha causado, más la impunidad de los 355 muertos, la cantidad de más de 130 exilados, la migración que no para, la destrucción económica y todo lo demás. Si yo no creyera que fue un lapsus porque yo pienso que fue una forma velada de proponer así, en ese lenguaje tan confuso, una amnistía. O sea, que no se puede de ninguna manera llegar a un arreglo económico sin tratar todos los problemas de la impunidad en que se encuentran todas las situaciones que te dije. Entonces, prácticamente, con esa afirmación, yo pienso, y así lo interpreté, que él está proponiendo prácticamente que es para llamémoslo de alguna forma, autoamnistía, para buscar la figura jurídica que usarían. Eso es un pedido prácticamente de impunidad. Olvídense de lo que hice y sigamos adelante, haciendo ese llamado a los nicaragüenses. Un llamado descarado a la impunidad de sus crímenes, de él, de la vicepresidenta y de todo el núcleo de funcionarios a los cuales él
se involucraron con él en la represión y los crímenes de Nicaragua. Nosotros rechazamos totalmente, condenamos esta propuesta y le pedimos a la gente que pensemos seriamente. Definitivamente no se puede de ninguna manera traer como solución, que no sería solución, sino que sería únicamente tapar el sol con un dedo y volver a caer en otro ciclo de violencia si no se hace justicia. Aquí la verdad, justicia, reparación y no repetición es lo único que garantiza para el futuro una sociedad estable. Esta fue una propuesta absolutamente deshonesta, además con una cobardía y con una falta de entereza para hablar directamente. Pero fíjate que la principal preocupación nuestra es la vida, ya no digamos la salud, la vida de los presos políticos. La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, también rechazó la pretensión de Daniel Ortega de cara a su ilegítimo mandato. Artículo 66 conversó al respecto con Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la organización opositora. En principio, estas palabras de la dictadura son la reafirmación a la necesidad de perpetuar la impunidad, ¿verdad?, de los crímenes de lesa humanidad que han perpetrado desde incluso antes de abril del 2018. Eso es un tema importante que es necesario sacar de esa expresión de Ortega, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo yo que también es un mensaje, cuando dice borrón y cuenta nueva y que las cosas marchen igual que antes de abril del 2018, es un mensaje para el gran capital, es un mensaje para los distintos actores sociales, empresariales, corporativos y políticos del país que están capturados y cooptados por el orteguismo, precisamente, digamos, hacerle un llamado a que se entiendan, a que dialoguen y a que nuevamente instauren un modelo en perjuicio de las grandes mayorías, un modelo que no cuenta de institucionalidad democrática y los derechos humanos y que más bien apunte a generar utilidades económicas. Esa creo que otra de las premisas muy importantes que hay que sacar de esa expresión del discurso de Ortega. Y la otra también es que, bueno, también encaminada al gran empresariado nicaragüense, es que el único que puede generar estabilidad en el país es Daniel Ortega y no es nadie más, independientemente que no hay institucionalidad democrática, porque para ellos la institucionalidad democrática y la semántica en la misma dictadura no es necesaria para generar utilidades económicas, para instaurar un régimen corporativo típico de los regímenes fascistas, ¿verdad? Entonces, de tal suerte que es un mensaje claro en principio a que ellos van a apuntar a perpetuar la impunidad, ¿verdad?, de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el orteguismo en el país y que está debidamente documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también es un mensaje al gran empresariado de que deben de entenderse con él, porque es el único que les puede generar estabilidad y es el único que puede remarchar económicamente al país. El problema es que eso no va a resolver el conflicto en el que estamos inmersos la mayoría de las islas nicaragüenses, que es un conflicto político en virtud del cual que surge en virtud más bien de un régimen que es una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos, que ha socavado la institucionalidad democrática, que ha prácticamente anulado el Estado de Derecho y que además ahora sufre de un aislamiento internacional que lo hace ilegítimo y lo hace inviable para las transformaciones del país, para que realmente Nicaragua pueda ser un país próspero, un país con institucionalidad democrática, pero lo más importante, a efecto de que un país tenga crecimiento económico, un país que tenga capacidad de interlocutar internacionalmente y que tenga credibilidad además. A partir de esta interpretación, ¿es un hecho que ustedes estarían rechazando la propuesta de Ortega? Claro que sí, nosotros desde la Unidad Nacional, y ya lo hemos reafirmado y lo reafirmamos incluso en nuestro comunicado del día de ayer, rechazamos cualquier tipo de componenda, ¿verdad?, que apunte a la perpetuación y a la generación de viabilidad y legitimidad política de la dictadura Ortega Murillo, que no tenga como principal
enfoque, digamos, en el centro la resolución del problema que pasan los nicaragüenses, y es que se transite hacia la democracia y que logremos una transición hacia un régimen político democrático, transparente, pero además de eso que respete los derechos humanos y que incoe los procesos de justicia transicional, de justicia sin impunidad, de transformaciones sociales que el país requiere. Para nosotros de la Unidad Nacional Azul y Blanco ese es el problema principal por el que está pasando el país, y que el norteísmo obviamente está pretendiendo ignorar, porque lo que quieren es seguirse sosteniendo en el poder, de tal suerte que rechazamos esa expresión de borrón y cuenta nueva de Daniel Ortega, porque además aquí es importante hacer una retrospectiva histórica. Los grandes males de Nicaragua es porque siempre se han fraguado pactos de impunidad entre los grupos y las cúpulas de poder, y que han canjeado la justicia por cuotas de poder, y eso no puede volver a pasar en la Nicaragua en el que estamos, ¿verdad? No pueden canjearse las demandas de justicia por los deseos de detentación del poder de algunos grupos, y en consecuencia el borrón y cuenta nueva ya no tiene cabida en Nicaragua. Lo que necesitamos en efecto es, o en consecuencia, incoar procesos que realmente nos denoten la realidad, lo que ha sucedido, que garanticen la no repetición de esta grave violación a los derechos humanos, que enjuicien a los perpetradores de crimen de lesa humanidad y que reparen a las víctias. Y eso es lo que necesitamos. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Bueno, forzando a que Nicaragua haga una transición a la democracia y que podamos en consecuencia todos vivir en un país con la libertad necesaria para tener este tipo de discusiones sin lugar a dudas. Entonces, ¿cómo se interpreta esto en cuanto a los presos políticos? Ortega ya prácticamente estaría echando una lápida en la liberación de los reos. Hay dos mensajes que me parece que podemos sacar de esto. Uno inverso al otro. Me parece que en principio puede ser un mensaje de que el borrón y cuenta nueva puede representar de que los presos políticos saldrán por medio de una ley de amnistía, pero que los va a mantener controlados a efecto de seguir generando la estabilidad del capital, ¿verdad? A efecto de que Nicaragua vuelva al rumbo del modelo de diálogo y de consenso y del sistema corporativo que había hasta antes de abril del 2018, ¿verdad? Esa es una de las interpretaciones que se puede sacar. Y la otra interpretación es que, bueno, borrón y cuenta nueva significa que aquí no ha pasado nada, que aquí no hay presos políticos, que aquí no ha habido violaciones de derechos humanos, que aquí las elecciones del 7 de noviembre fueron absolutamente transparentes, que el presidente legítimo es Daniel Ortega, que en consecuencia se va a imponer, digamos, la estabilidad y la anormalidad de la dictadura Ortega Murillo. Ese es el otro mensaje. Lo que nosotros podemos decir ante ello es que la Unidad Nacional Azul y Blanco va a seguir luchando para que ninguna de esas dos posturas realmente se imponga. Vamos a seguir luchando para sacar a la dictadura Ortega Murillo del poder. Estamos trabajando en ese sentido internamente desde nuestra organización, pero también interactuando con otras organizaciones opositoras representativas, generando incidencia internacional también, para que, bueno, logremos transitar de la dictadura a la democracia, pero previo a eso logremos materializar las demandas inmediatas, que es la liberación absoluta de los presos políticos, la reconquista de las libertades fundamentales, el retorno seguro de los exiliados, el cese del Estado policial y la discusión profunda de una reforma electoral que nos permita transitar de la dictadura a la democracia bajo los cauces de la lucha no violenta, de la lucha pacífica, constitucional y cívica, sin Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder. Bueno, muchas gracias, Juan Diego, muy amable. Cómo no, Gabriela, a la orden siempre. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, falleció este martes a los 65 años de edad, tras más de 2 semanas de ingreso hospitalario en Italia, por complicaciones tras una disfunción de su sistema inmunitario, informó su portavoz.
Es la primera vez en la historia del Parlamento Europeo que fallece un presidente en ejercicio del cargo legislativo. El Papa Francisco lamentó la muerte de Sassoli y le elogió como un creyente animado por la esperanza y la caridad, que promovió con claridad y pasión una visión solidaria de la comunidad europea. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.